El dictador cubano Miguel Díaz-Canel asegura que los cubanos no van a permitir que vuelva el capitalismo. Esto durante una entrevista con este diario brasileño Folha de Sao Paulo. Aseguró también que el pueblo está dispuesto a dar la vida por la revolución. Se molestó con la periodista por algunas preguntas. Dijo que el capitalismo es sálvese quien pueda y que si Cuba tuviera un capitalismo volvería a los años 50. Vamos aquí. De nuevo, con esta parte de la entrevista donde él asegura que el pueblo no va a permitir que retorne el capitalismo a Cuba. Tengo una encuesta en mi canal de YouTube, 191 votos. ¿Tú crees que el pueblo cubano quiere el capitalismo como sistema? 86% dice que sí. Pero escucha lo que dice el dictador. Aunque como concesión es tan fuerte cuando empiezan a implantar y a consolidar, eso se ve en cualquier país capitalista, ¿cómo después volver al camino? Bueno, te lo voy a decir, porque hay un partido comunista que representa al pueblo y que lleva el control y tiene la responsabilidad de la aplicación de esta reforma. Hay una unidad del pueblo o de la mayoría del pueblo en torno a ese partido. ¿Quién está unido al Partido Comunista? ¿Quién cree en el Partido Comunista? ¿Quién puede creer que el comunismo o el socialismo o esta utopía de mierda puede salvar al país? Y hay una participación popular. Esos tres elementos dan la garantía de que no se va a un proceso de restauración capitalista. Además, el pueblo no permitiría un proceso de restauración capitalista en Cuba, porque el pueblo sabe lo que ha significado la revolución en materia de beneficios. ¿Usted cree que los jóvenes también saben? Y los jóvenes, una parte importante de los jóvenes. Nosotros tenemos... ¿Usted cree? Porque es diferente, el joven no vivió. Dice que el joven también lo sabe y que el joven cubano no va a querer el capitalismo. Bueno, que alguien le diga al dictador que en la última década más de 1 millón de cubanos han escapado ese sistema buscando el sistema capitalista. Yo no veo al cubano escapando para China. Yo no veo al cubano escapando para Vietnam. Yo no veo al cubano. El cubano se va hasta para Haití por tal de no vivir bajo el socialismo y esta estúpida utopía. Y ellos te quieren hacer creer a ti de que te van a salvar. Y ellos quieren hacerle creer al mundo que el cubano está dispuesto a dar la vida por la revolución. Dime tú qué crees de esto, cubano. Porque atención, escucha lo que él dice ahora de la generación y de los jóvenes. Eso que vivió hasta tu generación. Pero los jóvenes, yo soy de una generación que nació en los primeros años de la revolución. Pero mis hijos, mis nietos nacieron en otro momento, en un momento incluso en que hemos podido avanzar menos porque hemos vivido más sometidos a estas situaciones. Pero nosotros trabajamos la memoria. ¿Y tú crees que el pueblo come memoria histórica? ¿Y tú crees que el pueblo se alumbra con memoria histórica? Y no se han podido, no es que hayan avanzado menos, es que Cuba lo que ha hecho es retroceder. Es que Cuba lo único que ha hecho es ir hacia atrás. ¿Y sabes por qué? Porque se le acabaron los patrocinadores, los benefactores. Se acabaron aquí en meterle la mano en el bolsillo como cínicos dictadores, prostitutas caribeñas que son. Porque claro, cuando venían 13 millones de toneladas de petróleo de la Unión Soviética, tú tapabas la ineficiencia de un sistema. Cuando te llegaba el petróleo de Chávez, de Maduro, que le robaban al pueblo de Venezuela, tú tapabas la ineficiencia de un sistema. Pero ahora que tienen que salir adelante, ¿por qué mientras vivían en esa burbuja de los 60 y los 70 no construyeron una sociedad eficiente? Porque son incapaces de producir algo eficiente. Se ha ido el cubano escapando del socialismo y él te dice que el pueblo va a defender al capitalismo. Bueno, yo te voy a decir que, escucha aquí esta parte donde él dice que el capitalismo brutal, que ese capitalismo tan malo es el sálvese quien pueda. Bueno, yo creo que el cubano ha demostrado que prefiere vivir en el sálvese quien pueda a estar pendiente a las libras de arroz, azúcar o las onzas
de aceite que le daba la dictadura. Abrir al mercado internacional. Todo eso provocó un nivel de diferencias sociales no deseadas y que en todo este tiempo no las hemos podido terminar. Ahora yo sí te garantizo que en Cuba hay menos diferencia social que en un país capitalista. Dice que en Cuba hay menos diferencia social que en un país capitalista. Bueno, que se lo digan a los multimillonarios cubanos que vinieron con una mano adelante y 3 atrás y que aquí han podido salir adelante. Que se lo digan a los cubanos que prefieren ser un dependiente en un Publix o en un Walmart o en un Costco en los Estados Unidos que vivir en dictadura. Que se lo digan al cubano que prefiere estar haciendo Uber 8 horas que dando clases en la Cuba socialista. Que se lo digan al cubano que prefiere estar trabajando, como en un momento me tocó a mí en una gasolinera antes que ser periodista en Cuba. Que se lo digan al cubano que prefiere estar comiéndose un cable porque este país no es fácil y el capitalismo no es fácil, que vivir durmiendo en el malecón porque no hay electricidad y ellos sí están alumbrados. ¿Qué me dicen ustedes? Pero en Cuba no se vive un sálvese quien pueda. ¿Quiénes son los que pueden comprar en Cuba algo? ¿Quiénes son los que pueden comprar cualquier cosita? Los que tienen familiares en el exterior. Porque convirtieron al pueblo en lo que ellos son, unos parásitos. Y el pueblo es víctima de ese sistema. La brecha entre ricos y pobres en el mundo y en el capitalismo es mucho más alta que la diferencia que puede haber aquí entre las personas que más ingresos tienen y los que menos ingresos tienen. Porque incluso los que menos ingresos tienen, los que están en esa situación de vulnerabilidad, están amparados por más de 32 programas sociales que apoya el presupuesto del Estado. Y eso. Ven acá, alguien que le diga al dictador lo siguiente: en los Estados Unidos también existen programas sociales federales, estatales, locales. ¿Qué tú me dices, cubano? Es más, el cubano, con toda la retórica y lo complicado que está el escenario migratorio en los Estados Unidos, prefiere ser una persona que luche por tener su documentación en los Estados Unidos que volver a Cuba. Encuesta en mi canal de YouTube. ¿Tú crees que el pueblo cubano quiere el capitalismo como sistema? 415 votos, 89% dice que sí. Voy a leer sus comentarios. Hay que ser descarado para opinar por el pueblo y asegurar que él mismo sabe que es incierto. Es como ir a hablar a Hitler, que pensaba que lo que hacía estaba bien. Son mentes diabólicas. Cuba es el país más miserable del mundo. Fuera los Castros. Dice Fari Winbala. Mi abuela tiene 102 años y no recibe un peso por ese gobierno. La diferencia social en Cuba está entre los gobernantes y los pobladores, los cuales hablaban de la revolución del humilde para los humildes, al final es la de los millonarios y los mendigos. Y la diferencia social en Cuba está la clase que tiene el poder y todos los demás. No existe una clase media. Existe la clase que domina y aplasta al pueblo y existe el pueblo explotado. Sencilla y llanamente. Pero señores, atención, porque esta entrevista es reveladora. Esta entrevista es reveladora. ¿Están listos para esto? El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, en esta entrevista con el diario Folha de Sao Paulo,